¿Qué tal, estimados televidentes? Un placer poder compartir con ustedes su programa Claro y Oscuro. Hoy me acompañan Esther Castellano, nuestra joven historiadora, y José Barrientos. Pepe, bienvenidos. Quiero, pues, de entrada presentarlos. ¿Cómo estamos? Bienvenido, Pepe. Bueno, muy bien, agradeciendo la oportunidad que nos permite de estar frente a estas cámaras y enviar un saludo a tu vasto auditorio. Esther Castellanos, de una vez nos presentamos. ¿Cómo estamos? Un placer una vez más tener la invitación de estar en este lugar y agradezco al público el que nos vuelva a permitir tener la oportunidad de entrar a sus hogares. Para todos aquellos que nos sintonizan en Los Ángeles, California, a través de Berea Visión, y los que nos acompañan también en la programación en Univisión, allá en Phoenix, Arizona, pues un afectuoso saludo una vez más. Hoy hemos preparado un tema que va a ser muy interesante para todos ustedes, estimados televidentes, un tema que considero de entrada con el título simplemente va a llamar la atención de ustedes: Inquisidores y Corderos. ¿De qué se trata cuando hablamos en estos términos de inquisición y a la vez de subyugación de corderos? Es precisamente, estimado televidente, sobre lo que acaba de acontecer durante esta semana allá en el Estado de México, en Iztacali, precisamente Estado de México, en donde se encuentra pues el centro de los religiosos. Hablamos del episcopado mexicano, y que en esta semana precisamente prepararon, como lo hicieron hace 6 años, una pasarela de políticos. Considero que es muy importante para ustedes, estimados televidentes, de alguna manera, hagamos algunos señalamientos con relación a lo que se ha dado en estas llamadas pasarelas. Hoy parece que las están ya oficializando de una vez por todas la Iglesia romana, por la siguiente razón. En el sexenio pasado, en el sexenio anterior, en donde pues López Obrador estuvo también, digamos, en la contienda electoral juntamente con Felipe Calderón Hinojosa, pues se dio una precisamente confrontación con relación a la intromisión en aquel entonces del clero mexicano, en el llamado que hizo a cada uno de los candidatos, pues para cuestionarles qué es lo que proponían, qué era realmente la intención de ellos con relación a los problemas que directamente a la Iglesia interesaban. No podemos olvidar, fue una confrontación muy abierta entre políticos y la Iglesia con relación a la postura que asumió la Iglesia con el mentado derecho a la vida, con relación al homosexualismo, con relación al aborto, que fue realmente una confrontación que duró por meses y que era realmente pues el tema de todos los días. Los religiosos, por un lado, apareciendo con los grupos que acostumbra manejar, hablamos de esos grupos de choque, de confrontación, para poder exigir a cada uno de los políticos, pues presentaran un proyecto de gobierno de acuerdo a la catequesis, de acuerdo a los intereses que en este caso a la Iglesia convenían. En ese entonces tuvimos la oportunidad, a través de algunos editoriales, de hablar sobre esa intención pues temeraria, esa intención de control, de dominio, porque impuso la Iglesia en ese entonces que los candidatos pasaran para poder saber cuál iba a ser su intención política con relación a esos problemas que a la Iglesia le interesaban. Hubo algunas manifestaciones muy fuertes, tanto en las cámaras de diputados como de senadores, en la Asamblea del Distrito Federal incluso, se hicieron varios levantamientos, manifestaciones en abierta oposición
a lo que el clero estaba exigiendo en ese momento. El clero, incluso en esa época, se envalentonó, amenazó e incluso en una ocasión Norberto Rivera Carrera hizo sonar las campanas en un llamado a la ciudadanía para pedirles que no permitieran que se impusiera en el Distrito Federal precisamente lo que iba a ser el no condenar el aborto. En ese llamado que hizo el cardenal, incitó a un levantamiento social, violando la Constitución, en todos los aspectos, ya desde el llamado y la incitación a la violencia, e incluso en la postura que venía marcando, había una violación definitivamente a la Constitución. Y no obstante, pues logró hacer mella en algunos políticos, en el caso de lo que fue, digamos, López, nuestro candidato que hoy está precisamente en este problema, Andrés Manuel López Obrador. En ese entonces tuvo una confrontación muy abierta en contra precisamente con el cardenal. Es más, hubo hasta de por medio Esther Castellanos por ahí un pequeño acuerdo en donde se dio el López Obrador como candidato, dar unos terrenos ahí en el Tepeyac, con el afán un poco de suavizar el acoso que había en contra, digamos, de su campaña, y pues regaló en ese entonces unos terrenos muy valiosos que crearon otro problema social dentro de la misma, digamos, religiosidad, y todo esto por una causa: no sentir tanto acoso, digamos, de parte del gobierno. No sé si te acuerdas de esos detalles que se dieron en esa época. Pues... Bienvenida. Adelante, Esther Castellanos. Parte de esas controversias de las que usted hacía mención y que hemos escuchado, no nada más es ahorita, sino el pendiente que entra, yo creo, en muchos de la ciudadanía, el hecho de que los candidatos presidenciales tengan que hacer uso de esta pasarela para poder ser aprobados por la iglesia, vamos a decirlo derecho, como es. El que la Iglesia Católica los apruebe. Mi cuestionamiento sería: ¿en qué beneficia a la sociedad el que el episcopado apruebe o desapruebe a un candidato? Si no es cuestión de la iglesia, lo de la iglesia es lo espiritual, el terreno espiritual, y solamente eso, y no tiene por qué tener injerencia en las cuestiones materiales. Pero sin embargo vemos cómo en esa línea tan delgada de entre el poder temporal y el poder espiritual, la iglesia siempre busca de una manera y de otra querer someter. Entonces, igual que las canonjías y las cosas que llegó a tener en siglos atrás, quiere volver a someter a eso a la sociedad, y en la manera en que los mismos candidatos se lo permiten, pues se me hace hasta cierta forma inmaduro. Humillante. Pues es humillante, pero pues también, ¿qué me tiene a mí que juzgar un clérigo? Si está para las cuestiones morales, las cuestiones de la ética, pero ¿en qué? Es como las pruebas que a veces se quieren someter a algunos candidatos, a la prueba antidoping, a una prueba de salud, que vean que en un examen médico que está sano y que está libre de vicios. Bueno, pero ninguno dice qué propuestas hay, qué son las cosas que va a hacer para beneficio de la sociedad. O sea, se me hace... una lucha muy superficial, ¿no? Sí. Pero fíjate que aquí hay algo más importante, Esther Castellanos, Pepe Barrientos, no sé si ustedes, digamos, lo puedan ver de esta manera. Resulta que hay una doble moral de parte del clero, una doble moral, un doble lenguaje. Quise hacer memoria un poco, estimado televidente, sobre lo que se dio precisamente en el sexenio anterior, en las campañas políticas, porque fue la iglesia la que inició precisamente por su presión, esto debe quedar muy claro, por su presión, por su intromisión en las cuestiones, digamos, políticas. No debemos pasar por alto, estimado televidente, que una de las estrategias que le ha funcionado a la iglesia para el control precisamente de los candidatos, en este caso de la política, ha sido abanderar causas sociales.
en el nombre de las causas sociales y en el nombre de un México, digamos, lacerado, pobre, en este caso, digamos, violentado, en aras de un México supuestamente que tenga una vida mejor y un trato, digamos, también digno, la Iglesia, abanderando esas causas sociales, se ha tomado, en este caso, el derecho de incursionar de una manera, digamos, directa en las cuestiones políticas. Entonces, hace 6 años se inició esta intromisión muy abierta. Claro, sí. Hoy están ellos hasta eso de una manera también muy astuta, curándose en salud, cuando dicen ellos que no están pidiéndolo ellos, sino que es una petición, digamos, de los candidatos, el hecho, digamos, de que pasen por esa pasarela, digamos, política. O sea, si me permite, se curan, ¿no? Adelante, Pepe. Se están curando con ese en salud, ¿verdad? Sí. Sin tener necesidad, porque nadie les pide una explicación, sino más bien se les critica la causa de que el trabajo que a ellos les corresponde como clérigos, que viene a ser la evangelización, el crear una limpia conciencia, el de inculcar buenos principios, ha quedado fuera de su alcance, ha quedado fuera por falta de capacidad de ellos mismos. La misma sociedad se ha corrompido, por eso es el aborto, por eso es de la homosexualidad. ¿Por qué? Por falta de una evangelización completa, de un criterio religioso sano. Entonces, lo que buscan hoy a través de los políticos es quitarse ellos la responsabilidad y darles el trabajo de ellos a los políticos para que no lo hagan a través de la fe. O no hay fuerza ya, Pepe, no hay fuerza, no hay convicción. Si no hay fe. Entonces, lo que no pueden hacer por medio de la fe, lo van a hacer por medio de decretos. Eso es lo que busca el clero, ¿verdad? Mantener su capacidad, mantener su poder a través de decretos. Vamos a ir a un corte comercial, estimado televidente. No le corte, vienen puntos muy interesantes. Regresamos. Estamos de regreso, está usted viendo, estimado televidente, Claro y Oscuro, su programa de análisis y reflexión. Mencionamos el tema de entrada para aquellos que acaban de sintonizar, es sobre inquisidores y corderos. Hablamos de la pasarela política que se dio durante esta semana allá en Iztacali, Estado de México, en el Episcopado Mexicano. Mencionábamos que en el sexenio pasado precisamente se dio inicio como una modalidad a esta pasarela de políticos frente a todos los obispos de la República Mexicana. Hoy parece ser, mencionábamos hace un momento, lo establecen ya como un formato que sin duda es lamentable para un país que se doctó, que se jactó de su laicismo y que hoy precisamente se ve humillado. Yo creo que la palabra correcta es Esther Castellanos, claro, Pepe Barrientos. Claro, sí, humillados. Se ven humillados realmente, no solamente los políticos, los candidatos en este caso, sino la sociedad mexicana. Esto yo lo veo como una ofensa a la inteligencia del pueblo mexicano. No es posible que tanto ellos como candidatos, hoy como corderos, lleguen subyugados, lleguen ellos controlados por un grupo de obispos, como mencionamos precisamente en el programa anterior, que no tienen ni la calidad moral, que no tienen realmente ni la vida, vamos a decir, de una trayectoria limpia,
sino que vienen arrastrando grandes problemas de corrupción entre ellos mismos, y que hoy precisamente estén ellos obligados, vamos a decir, a calificar en este caso a cada uno de los candidatos. Mencionabas tú algo con relación a esto, Esther. No es posible, Pepe Barrientos, tú hacías mención, ¿son acaso ellos quienes van a tener el derecho, en este caso, de poder decidir quién debe gobernar, digamos, a nuestro país? Hablamos de una democracia entonces que en estos momentos queda totalmente, digamos, por los suelos, porque son entonces los clérigos quienes, de hecho, decías, Barrientos, van a decidir por el pueblo, por México. O darle su trabajo, renunciando a su trabajo para ponerlo en las manos de los políticos, sí, para que ellos hagan su tarea. Esto es lamentable. Aparentemente ellos dicen que como parte de la sociedad que son, ellos tienen derecho de tener reuniones con los candidatos, pero si se jactan ellos de ser el 99% de católicos en el país, hay que entender que eso está representado en los sindicatos, en las agrupaciones sociales, en los sindicatos y agrupaciones sociales, donde no hay por qué. Cada agrupación tiene su propio líder. Entonces no hay por qué ir con un sacerdote, con un obispo, con X, de la jerarquía que ocupe, sino que si ya la misma sociedad, a través de sus propios líderes políticos y sociales, les están manifestando sus necesidades, pienso que es suficiente. El cardenal, el obispo, el sacerdote y el diácono, ¿verdad?, deben dedicarse a lo que es pastoral. Nada más. Nada más, a su doctrina, a su enseñanza. Si es bíblica, que sea bíblica. Si es pagana, que sea pagana, pero que se entreguen exactamente a eso y no quieran inmiscuirse en directores o rectores de un país. Fíjate que recordar a Esther Castellanos, en el sexenio pasado, uno de los problemas que se vivieron, hablo ya en este sexenio, de hecho se dio, en donde, y quiero decir el año pasado, en donde gobernadores como en el caso, digamos, de González Márquez en Jalisco, tuvo un activismo, vamos a decir, tan marcado en el aspecto religioso, que fue criticado más de alguna ocasión por una intromisión que no correspondía, digamos, a su investidura. Querer dar catequesis, querer dar clases de religión dentro de las oficinas del gobierno del estado de Jalisco, haber establecido incluso un lugar de reunión para que cada uno de los funcionarios públicos se dieran cita, digamos, a esa capilla, a ese santuario, a ese lugar, digamos, de gobierno, para poder recibir, digamos, unas clases de moralidad. ¿De qué estamos hablando? Un gobernador metiéndose en un terreno que... Y otra cosa, sí, ¿verdad? Que eran para que recibieran cursos bíblicos. Pero pues ahí se ve la falta de calidad moral, que unos meses antes, un tiempo antes, tuvo este problema por el que se hizo mundialmente famoso, sí, por aquellas palabras que expresó y que lo parodiaron, y que inclusive hasta le cambiaron el apellido, que el nombre, en vez de llamarlo Emilio, le llamaron Etilio por estar su estado, pues, por el estado en el que hizo ciertas declaraciones, ¿verdad? Y todavía ahí se pone en ese triste video donde se ve que le pide hasta el cardenal don Juan, absuélvame. Yo creo que ni con toda la absolución se le va a quitar, nunca iba a quedar siempre la manera irresponsable en la que él se dirigió y se expresó de los jaliscienses. Ahora, ¿qué me pone a mí a pensar como ciudadano? El hecho de que un gobernante que me está hablando de que tiene una alta moralidad, de que está promoviendo el que haya ética en su gabinete, pues sea el primero que quebranta las leyes que él mismo está enseñando. Porque, definitivamente, sí. Aunque yo me trato de mantener siempre laica en el asunto, pero pues al fin de cuentas, en política también a veces entra la religión. Sí. Pues los mismos evangelios enseñan que no hay que tomar, y él es el que fue el primero que lo hizo, ¿verdad?
doble moral. Una doble moral. Una doble moral. Sí. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué a veces el descontento? En verdad, a veces es difícil no apasionarse en tales cosas o no expresar enojo cuando nos damos cuenta a través de los medios, de los diversos medios de comunicación que hay, y nos percatamos, llega a nuestros oídos, el que los candidatos van, como lo hizo la señora Josefina Vázquez Mota en esta semana, ir delante del episcopado. ¿A qué va? Vuelvo a hacer la pregunta, ¿en qué va a beneficiar? Quien importa que la apruebe no es no es el episcopado. El episcopado. No son, y me voy a ir hasta allá, ni el mismo Papa, porque es un extranjero. Por quien debe de buscar el voto, los candidatos a quienes deben de agradar, y su compromiso no es con la clerecía, no es con el episcopado, es con el pueblo de México. Y hacer estas cosas es ofensivo, porque haciendo uso de un derecho divino, como vendría siendo, miren, aquí tenía algo que declaró en su tiempo Ignacio Ramírez, el nigromante. Es un artículo que salió en Proceso, precisamente después de la visita de Ratzinger a Guanajuato, y dice que porque en la Constitución, cuando se escribieron, en uno de los primeros artículos, dice en la página 68, fue la edición del 25 de marzo del 2012, en Proceso, dice: en el nombre de Dios, los mexicanos nos otorgamos esta Constitución. Ramírez, que fue uno de los primeros, pues de hecho ha sido uno de los funcionarios que se ha declarado ateo, porque los demás funcionarios que hemos tenido en México jamás ninguno ha dicho soy ateo. Él era un ateo declarado. Dice: qué vergüenza siento, dijo, subió a la tribuna y dijo a los diputados, textualmente: qué vergüenza siento y una gran pena por muchos de ustedes que, haciendo uso del derecho divino, condenan al pueblo de México a vivir por siempre en una nación gobernada por fuerzas siniestras. El nombre de Dios, dijo él, ha producido en todas partes el derecho divino, y la historia del derecho divino, el sudor y la sangre de los pueblos, y nosotros que presumimos de libres e ilustrados, ¿no estamos luchando todavía en contra del derecho divino? Dice: es muy respetable y representativo el encargo de formar una constitución para que yo comience mintiendo. Y estamos hablando de una declaración que se hizo hace más de un siglo. Así es. Cuando nació aquella Constitución de 1857. Y digo, eso es algo que nuestros gobernantes nada más no les entra. Me llamó la atención algo de lo que menciona precisamente este personaje, Ignacio Ramírez. Y por lo siguiente, hablamos nosotros de una maldición, y esto lo hicimos en un programa anterior, histórica, cultural y religiosa. Mencionamos nosotros que pesa precisamente en naciones descalificadas ya de antaño en las Escrituras. Hicimos nosotros en esa ocasión la observación de que dentro de los pueblos que pues estaban en torno a Israel, las prácticas de adivinación eran de alguna manera, en este caso incluso en la cultura, vamos a decir, de los pueblos idólatras, se mencionaron algunos de ellos muy destacados, como fue en este caso la Gran Babilonia, que se llamó la madre de todas las fornicaciones en aquella época. Esa intromisión precisamente de la clerecía, de la iglesia, de las cuestiones religiosas en asuntos de la política, traen como consecuencia para el país donde se imponen una maldición, y hablamos no en el aspecto de un criterio personal, sino histórico, bíblico, cristiano incluso, que viene, digamos, a poner un hasta aquí a esa intromisión de religiosos. Bueno, en ese programa que por ahí lo encuentra usted en Claro y Oscuro, donde se habló precisamente sobre Felipe Calderón Hinojosa y la doble maldición que se contrajo para México, usted puede analizar de una manera más precisa sobre por qué hablamos de esta maldición. Vamos a ir a un pequeño corte por cuestiones técnicas, comerciales,
y regresamos. Viene algo muy interesante, no le cambie. Regresamos. Regresamos, estimado televidente, está usted viendo Claro y Oscuro, un programa producido para Bravisión en Los Ángeles y Univisión en Arizona. El tema de esta ocasión es sobre las pasarelas políticas que se dieron en esta semana allá en Iztacali, precisamente en el Estado de México. Hablamos inquisidores y corderos. Increíblemente, dentro de lo que viene siendo un país de libertades, un país laico, un país realmente que fue orgullo de América Latina en su momento, increíblemente, hoy vemos cómo la clase política se ha subyugado. Para todos aquellos libres pensadores, todos aquellos intelectuales, todas aquellas personas que tienen un conocimiento por la iluminación, digamos, histórica, bíblica, evangélica, doctrinal, X. Es una vergüenza el observar cómo los que van a ser nuestros futuros presidentes lleguen doblegados de alguna manera ante los obispos para darles un informe o presentar cuáles son sus propuestas políticas. Esta calamidad se está fortaleciendo y reactivando y están dando continuidad los siervos fieles precisamente del Imperio Romano. Estamos hablando de criollos, mestizos y otros apátridas que rinden tributo a los señores del paganismo, sin que ellos resuelvan realmente la encrucijada que enfrenta nuestro país. Porque esto es muy interesante, estimado televidente. Aún con la fusión de los poderes terrenos y eclesiásticos, las condiciones del país son deplorables. Violencia, hambruna, muerte, secuestros y una violencia definitivamente en todos los entornos de la vida social. En nada ha resuelto la intromisión del clero la problemática de nuestro país, pero sí está avergonzando realmente a toda nuestra clase política. Dice un dicho, y con mucha razón creo que lo podemos aplicar a hoy: no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. No sé, no me puedo explicar por qué los políticos, bueno, puedo encontrar una razón, pero es inexplicable todavía el por qué subyugarse, digamos, hasta esa, digamos, altura. No es posible entender el por qué tengan que aceptar pasar por esa pasarela política. Bien, si no hubiese, digamos, nada de por medio que estuviese afectando, vamos a decir en este caso a la sociedad o al pueblo, no tendrían por qué darse situaciones como las que se dieron. Una, la excusa del episcopado para decir: no fuimos nosotros quienes lo pedimos. Mucho ojo, estimado televidente. Ese escolasticismo perverso del clero no tiene vuelta de hoja. Pero dicen ellos: no fuimos nosotros que lo pedimos. Son los candidatos que nos lo están pidiendo. Hace 6 años, ellos fueron los que propusieron eso porque querían que su catequesis, vuelvo a repetir, se tomara en cuenta por cada candidato. Hoy, astutamente, dicen que no son ellos. Los medios, de alguna manera, algunos lo magnifican, otros mejor guardan silencio. Y en el caso nuestro no tenemos compromisos. Creo que la verdad pues no tiene por qué estarse, digamos, manejando con doble lenguaje. Es la Iglesia quien ha estado, pues, empujando, presionando para que este tipo de pasarelas se lleven a cabo. Y luego, dijo uno de los obispos:
Si un candidato, dijo, no quiere que los medios de comunicación participen, va a ser la regla para todos. Por favor, vuelvo a repetir, esto es tanto como estar, pues caray, burlándose de la inteligencia del pueblo mexicano. Sabemos que esto iba a ser a puerta cerrada, sabemos que lo que ellos quieren es presionar, someter, de obligar a los candidatos para que sus catequesis sean impuestas en nuestro país. ¿Dónde está la libertad religiosa? ¿Dónde está la libertad de conciencias? ¿Dónde está la mentada, pues caray, democracia que tanto, digamos, están ellos pidiendo y que su lucha es por todo el pueblo, por todos los mexicanos? Mentiras. Toda esta estrategia ya estaba marcada y dice la jornada precisamente en una de sus notas, Rodrigo Vera, deciden cerrar a medios encuentro de candidatos y obispos. Ah, caray. Está en castellano, léenos cuando menos la introducción para nuestros televidentes. Bueno, esto fue publicado el 16 de abril del 2012 y dice a México Distrito Federal: la cúpula eclesiástica y los 4 candidatos a la presidencia de la República decidieron a última hora realizar a puerta cerrada las reuniones que sostendrán durante esta semana en la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y en las que los candidatos definirán su postura sobre el aborto, el matrimonio gay y la libertad religiosa. De esta manera, finalmente se decidió bloquear el acceso a los medios de comunicación, una determinación contraria a la que en un principio tenía planeada la Conferencia Episcopal Mexicana, del Episcopado Mexicano, que intentaba hacer las reuniones ante la prensa, como lo hace la Cámara de Diputados cuando cita a comparecer a los funcionarios de gobierno. Manuel Corral, vocero del Episcopado, informó sobre este cambio de planes. Dice textualmente: los 4 candidatos se mostraron renuentes a que los medios de comunicación estuvieran presentes en sus reuniones con los obispos. Estos apoyaron su parecer y finalmente, por consenso, se decidió que las reuniones serán de carácter privado, a puerta cerrada, se cierran las comillas. Los candidatos comparecerán por separado ante el Pleno de Obispos a partir del martes 17 y hasta el viernes 20. Cada reunión tendrá 1 hora y media de duración. En los primeros 30 minutos, el candidato pronunciará un discurso y la hora restante será para contestar las preguntas que le hagan los obispos. El martes 17 estará la candidata panista Josefina Vázquez Mota. El 18 toca su turno al candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, y al día siguiente comparecerá el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, y finalmente el viernes le toca a Gabriel Cuadri, candidato del partido de la Nueva Alianza. Estamos hablando, estimado televidente, de inmoralidad, hablamos desde desfachatez, hablamos de un amaciato trinitario, porque de hecho había quedado Cuadri fuera de la jugada esta. Sí. Era simplemente pues un amaciato trinitario para poder ellos, digamos, de alguna manera, los señores del poder, pues llevar a cabo esta reunión. ¿Qué es lo que se esconde atrás de todo ello? Yo creo, Esther Castellanos, que por ejemplo, para conocer la propuesta de los candidatos, ¿qué le puede interesar, vamos a decir, al clero del Estado laico? ¿Qué le puede interesar el artículo 24? ¿Qué le puede interesar el 130? Y hablamos de la continuidad. Si ya hicieron todo un trabajo para destruir, digamos, el Estado laico y cada uno de estos artículos. Y me refiero a estos de Castellanos. No van ellos a tocar los temas de la economía. Es más, metieron lo de la violencia nada más para taparle el ojo al macho. ¿Qué les interesaba a ellos? Lo que ellos querían oír de los candidatos es que van a defender el derecho por la vida, el aborto, que se comprometieran con ellos a que iban en el pensamiento que ya ellos establecieron de condenar y encarcelar, incluso en algunos estados panistas, encarcelar a las que lleguen a abortar. Es uno de los puntos que ellos están demandando. ¿Qué otro? Estamos hablando de la unión de homosexuales y lesbianas, matrimonios entre los del mismo género. ¿Qué otro punto les interesaba al clero simplemente
escuchar. Estimado televidente, yo creo que esto es una burla directamente, digamos, para la inteligencia de los mexicanos y de una sociedad que se encuentra supuestamente ya en un siglo, digamos, de luces. Ahora, si analizamos un poco el fondo de los temas que la Iglesia está defendiendo, Esther Castellanos, el aborto. ¿Cuál sería la postura en este caso de Josefina Vázquez Mota con relación al aborto? Ya, por ahí salió, digamos, el acuerdo que hay en defender las catequesis que la Iglesia ha pedido. Pero aquí quiero que señalemos algo, Pepe Barrientos, Esther Castellanos, quiero que señalemos algo muy importante. Dame tu comentario. Bueno, mi comentario sería el siguiente. Es ya para que nos pongamos a pensar, a analizar desde el momento en el que se dicen que el que nada debe, nada teme. ¿Por qué hacer una reunión a puerta cerrada cuando se habla de que tiene que haber transparencia en todas las cosas? Y es algo que la sociedad mexicana ha estado luchando, pugnando por ello. El que haya esa transparencia, el que no se hagan las cosas. Eso fue uno de los problemas durante mucho tiempo. El pueblo demanda respuestas y respuestas claras. Y ahora el que un candidato diga, no, mejor no. Que no se publique, que no se dé cuenta. ¿Por qué esto en secreto? O sea, ¿qué tratan de ocultar? Ahora, los temas, usted decía, los temas que se van a tomar son cuestiones de ética. Ahí entra la cuestión religiosa. Parece ser que me voy a salir del tema, pero pienso que va relacionado a ello. ¿No te gustaría que le dejáramos a Barrientos, que está un poquito más apegado a las cuestiones religiosas, que nos hable un poco sobre eso? Lo mío no va a ser la cuestión religiosa, pero entra en lo siguiente. Parecido a lo que se piensa hacer con el artículo 20, se ha pensado hacer con el artículo 24. ¿Es competencia de la Iglesia? Lo dijo, oí hace un tiempo a Fernández Noroña, y estoy totalmente de acuerdo con él en este pensamiento. Lo moral, la ética, los valores, la religiosidad, la fe se enseña en los templos y en el hogar. La ciencia, el conocimiento, lo que vaya a servirle al hombre para su desarrollo y convivencia con los otros seres humanos, eso se aprende en la escuela. Por eso la importancia, de la educación laica y de esta separación de estos principios que tenemos en México. Pero vamos a ir a unos comerciales de Castellanos, si me permites, esa es la forma. Regresamos en un momento, estimado televidente, no le cambie, Viene todavía un cierre muy interesante con relación a este tipo de intenciones clericales de control político y religioso del totalitarismo total en México. Regresamos. Regresamos. Está usted viendo Claro y Oscuro, un programa producido para Berea Visión Los Ángeles y Univisión en Phoenix, Arizona. El tema, dijimos, inquisidores y corderos, y este es el último capítulo. Y queremos hacer mención, estimado televidente, sobre algo que es muy interesante. Al final del tema anterior mencionamos nosotros en qué ayuda, en qué ha colaborado realmente la Iglesia en esta intromisión dentro de lo que viene siendo la política, los problemas sociales y el poder. Hablamos del totalitarismo que sigue buscando hasta este día. ¿En qué ha coadyuvado a la nación? Absolutamente en nada. Pero hay algo interesante que a mí me gustaría señalar, Esther, Pepe Barrientos, al cerrar este último capítulo. Si la Iglesia hubiera trabajado bien, si hubiera hecho su tarea de una manera correcta en el aspecto doctrinario, en el aspecto de convicciones, en el aspecto de constreñir, el rebaño estuviera realmente caminando de una manera adecuada. Hoy parece que tenemos chivos en cristalería, donde todo se está resquebrajando, todo se está rompiendo. En cualquier estado de la República Mexicana, una de las notas sobresalientes ha sido las muertes. Hoy fueron 15, hoy fueron 20, 30,
y un sinnúmero realmente de asesinatos todos los días. ¿Quería mencionar algo, Esther? Sí, de que se dice que ya le llegamos a los 50,000. Ya va para los 60, Esther Castellanos. Tanto como lo de la guerra. Así es. Y disculpe la intromisión, pero recuerdo porque en el momento en el que Felipe Calderón estaba dándole las palabras de despedida a Benedicto XVI, le dice, encomiéndenos, y casi hasta se le salían las lágrimas al presidente, encomiéndenos a Dios para que esta violencia termine. O sea, un ruego, como si en todos estos siglos que ha estado la Iglesia Católica presente en México, de algo han servido los ruegos de los clérigos, de algo han servido los ruegos del pueblo mexicano para acabar con esta ola de violencia, con el crimen, con los abusos, con el pisotear los derechos humanos, como si en algo la sociedad se ha podido componer a través de los rezos. Fíjate que esto, Pepe Barrientos, mencionamos, bueno, a ti te vamos a dejar un poco las cuestiones religiosas porque mi respeto si estás metido más dentro de estas cuestiones que nosotros. Yo quiero hacerte una pregunta, Pepe Barrientos. Si la Iglesia Católica ha fallado con catequesis, ha fallado con procesiones, ha fallado con tantas peticiones, oraciones, rezos, estamos hablando de concentraciones masivas de miles y miles, digamos, de peregrinos en cada uno de los atrios, y al final de cuentas vemos que la situación política o social no ha cambiado, no ha mejorado, ni a una cuestión religiosa. ¿No sería conveniente, Pepe Barrientos, es la pregunta, que se le dejara, por ejemplo, a la conciencia, en lugar de que ellos abanderen causas políticas, para tener una razón y meterse en cuestiones políticas y estar presionando y exigiendo y pidiendo y quererse meter hasta la cocina de los pinos? ¿No sería mejor que en lugar de esta lucha de poderes, dejar a la conciencia y al albedrío de cada quien una fallida evangelización? Mira, lo correcto sería que ellos se olvidaran de buscar el poder terreno. Si supuestamente son sacerdotes y se hacen llamar siervos de Dios, porque se ocupen, como dice la Escritura, ¿verdad?, que busquen las cosas de arriba y no las de la tierra, ¿verdad? El mismo Jesucristo fue muy claro cuando dijo, mi reino no es de este mundo. Quiere decir, ¿verdad?, que a Jesucristo no le interesaba ser gobernante, porque un día quisieron tomarlo y ponerlo por rey, y él se dijo, no, mi reino no es de este mundo. Una enseñanza muy, muy clara y muy precisa para que sus discípulos, sus seguidores, la tomaran muy, muy en cuenta y no se enfocaran en buscar lo terreno. Ahora, la conciencia humana, el ser humano tiene su propia conciencia que le da testimonio cuando hace bien y cuando hace mal. Entonces, lo que no se puede hacer a través de la fe, si la intromisión de la Iglesia Católica hubiera ayudado a despertar una buena conciencia, la apoyaríamos. Sí. La apoyaríamos, estaríamos de acuerdo, así que ellos sean nuestros lectores, que ellos sean los que nos guíen. Pero como desde que se conoce la historia de la Iglesia Católica, lo único que se ha buscado, se ha encontrado históricamente, que a donde se ha establecido ella, es a donde ha aumentado la violencia. Sí. Y tenemos la matanza de la noche de San Bartolomé. De Bartolomé, donde las cruzadas, ríos de sangre, dice, corrieron por las calles, las cruzadas, a los pueblos que iban llegando, no era otra cosa más que el derramamiento de sangre con violencia. Algo parecido a la guerra fallida de Felipe Calderón Hinojosa con relación al narco. Sí. Ejército por todas partes y la violencia nunca bajó. Entonces, es una evangelización fallida también la de la Iglesia Romana. Claro. Quiero, ya para ir cerrando, Esther Castellanos, porque el tiempo ya se nos fue, y realmente creo que esto es interesante. Hace no mucho tiempo, hará escasamente unos 4 años más o menos, por allá apareció una película llamada la del Padre Amaro, que de hecho vino a despertar una gran inquietud entre la clerecía, de tal manera que fui testigo en muchos cines en el estado de Jalisco, en México, aquí mismo en Baja California, grupos, digamos, de religiosas enviadas, digamos, por la clerecía para desanimar a los que iban a ver esa película porque no le convenía a la iglesia, se supiera algo que por siglos se ha
escondido. Cuando están en la pasarela política Esther Castellanos y pasa, por ejemplo, un candidato y le piden que condene el aborto, que encarcelen a las abortistas, que no permitan, por decir así, la unión, digamos, entre los de su mismo género. Esther Castellanos, ¿le ves tú acaso una calidad moral, digamos, a estos 100 y tantos obispos que estuvieron en el episcopado mexicano, pasando a cada uno de los candidatos, pidiéndoles moralidad? Cuando Esther Castellanos, estuvimos en Puebla, estuvimos en Morelia, estuvimos en Oaxaca, nos acompañó un monseñor, el cual daba fe de una manera directa de los cientos y miles de fetos que eran encontrados en los conventos, que eran casas de prostitución donde los clérigos iban a hacer de las suyas, y para que se encubriera, digamos, toda esta suciedad, ahí mismo quedaban los fetos, y cientos de monjas que fueron empotradas en las paredes. ¿Hay calidad moral, Esther Castellanos, para demandar en estos momentos eso? De ninguna manera existe esa calidad moral. Por eso decimos, ¿cómo no va a veces a enojar? A mí, de hecho, me enojó el saber cuando estaba viendo uno de los noticieros que esta candidata fue una de las primeras que fue ante el episcopado para tratar temas que competen, son cosas que van en el hogar. Las mujeres tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Si eso es lo que están buscando en las reformas del artículo 24, los principios éticos, les está dando la libertad a la mujer de decidir sobre ella. No tiene por qué ser una mujer encarcelada por practicarse un aborto. En todo caso, hay medidas preventivas, educación, cosas que los clérigos jamás han hecho, porque en una actitud moralista, en una actitud mocha, una cosa es lo que predican y otra cosa es lo que hacen. Entonces, no tienen ninguna calidad moral para poder querer imponernos. Ahora sí que, disculpen que me meta en las cuestiones bíblicas, pero en alguna ocasión, si tengo que hablar de historia cristiana, tengo que haber leído alguna vez la Biblia. Un segundo nada más. Dijo él, ¿verdad? Ponen a veces cargas como esos fariseos, ponen cargas a la gente que ellos no pueden ni siquiera mover con un dedo. Concluimos con esto, estimado televidente. Usted tiene desde luego la última palabra, pero sirva esto como una reflexión, y para los clérigos, ya no sean mojigatos. Hay que ver la realidad de frente. Decían Joaquín Juárez Ubaldo, un sacerdote egresado del Seminario Mayor de México, la Madre Superiora Dolores Mesa, dicen de una manera: los seminarios y los conventos son semilleros de homosexuales y lesbianas. Qué lástima que hoy nos quieran imponer modelos de moralidad que no supieron cumplir. Nos vemos en un programa más. Pásela bonito en compañía de su familia.